Comenzamos. Ya. Bueno, buenos días entonces, les damos la bienvenida este domingo 14 de febrero en esta última conferencia de prensa en el marco de la 17ª Feria de la Postulación y Matrícula, que reúne universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, donde los alumnos hoy día, los estudiantes, los futuros estudiantes de estas instituciones están en todo su proceso de postulación a las universidades y a los centros de formación e institutos, como ya les dije. Hoy día tenemos de invitados a Andrés Antivilo, psicólogo de la Universidad de Chile y ex jefe de la Unidad de Estudios e Investigaciones del DEMRE. Y también nos acompaña Andrés Urtubia, profesor de Historia de la Universidad Católica de Valparaíso y magíster en docencia universitaria. Además también, como todos estos días, nos acompaña Ricardo Carrasco, que es el director de esta Feria de Postulación y Matrícula a la Educación Superior. Hoy día vamos a hablar de las diferentes alternativas para acceder a un centro de formación técnica, cómo también se hace y se puede hacer en los distintos momentos del año, los mitos que hay sobre la enseñanza técnico-profesional y las innovaciones en las metodologías de enseñanza y las adecuaciones que se han tenido que realizar en el caso de los IP y de los CFT, además siempre con la lógica del aprender haciendo, pero además en esta nueva realidad que tenemos de la educación semipresencial. Vamos a analizar también las otras formas de acceder al sistema de educación superior, qué se puede hacer, como por ejemplo guardar el puntaje, ver los cupos especiales que hay, entre otras posibilidades. Así que estos temas vamos a analizar hoy día con nuestros invitados. Ricardo, te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a los Andrés, porque tenemos dos Andrés. Carolina igual. Bueno, cuarto día, bonito tema, ha sido un aporte tremendo, eso es lo que hemos ido escuchando nosotros en nuestros comentarios. La verdad que ha sido bastante atractivo el poder tener este espacio para poder hacer aporte verdadero a la educación y obviamente a la comunidad que está esperando todo este tipo de ayuda, que está ansiosa, sobre todo por la situación que vivimos. Así que invitarlos nomás a que aprovechen de ver las conferencias que están todas, de los 4 días están en la página web, ya www.ferialapostulacion.cl, ahí se van a encontrar toda la información de lo que hemos estado mostrando en las diferentes conferencias. Así que, bueno, darle gracias a Dios nomás que todo salga bien y que todo lo que hoy día aportemos, el mercado lo reciba muy bien. Así que, bienvenido Andrés Urtubia y bienvenido Andrés Antivilo. Gracias. Partamos nomás. Andrés Antivilo, entonces, te doy la palabra. Hola, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Voy a hacer una breve introducción del contexto, que es un poco distinto a lo que hemos abordado los 3 días previos. Lo primero que quiero aclarar o destacar es que en Chile existe una amplia oferta de educación media y superior técnica profesional. Esta amplia oferta está compuesta tanto por establecimientos educacionales privados y públicos, pero también por centros de formación técnica, institutos profesionales y algunas universidades también pueden tener este matiz de estatal o público. Destacando que últimamente se ha añadido a la oferta precisamente instituciones técnico-profesionales de carácter público, algo muy novedoso en la historia técnico-profesional chilena. ¿Por qué es relevante comprender este sistema? Por 2 grandes razones. Uno, porque a nivel secundario, vale decir en enseñanza media, prácticamente el 40% de la matrícula se concentra en el ámbito técnico-profesional, siendo un sistema que adopta una matrícula muy amplia de los 3 primeros quintiles de la población. Y por otra parte, la educación superior técnico-profesional en su primer año concentra una matrícula mayor que el conjunto de las universidades. Por lo tanto, es muy bueno que los y las postulantes tengan claro las características de los institutos profesionales y centros de formación técnica, los requisitos, los momentos de admisión y las características particulares respecto a continuidad de estudio o las maneras para retomar sus estudios. ¿Sí? En ese contexto está invitado el profesor Andrés Urtubia, quien además de tener formación de posgrado en el área, trabaja actualmente en el mundo de institutos profesionales y nos va a dar algunos matices respecto a los procesos de postulación, cuando los existen, los de matrícula, los momentos y sobre todo las características que hacen bastante particular este tipo de formación. Profesor, lo escuchamos.
Hola, buenos días a todos y todas. Primero que todo, recalcar lo que decía Andrés en relación a que la oferta en los centros de formación técnica e institutos profesionales ha ido creciendo. Los últimos años, las matrículas de inicio, especialmente, han aumentado, es mayor en los institutos profesionales y centros de formación técnica que en las universidades. Ese dato nos da o nos abre las posibilidades de pensar por qué ha crecido tanto, porque es una alternativa y además mucha gente desconoce muchos temas del Centro de Formaciones Técnicas o institutos profesionales. Lo primero es comentarles que este proceso de postulación a las universidades, como ustedes bien dicen, a la enseñanza de educación superior, es netamente de universidades. Los procesos de admisión que tienen los institutos profesionales y centros de formación técnica son, por así decirlo, se originan o se enmarcan en cada instituto, cada centro de formación técnica tiene su propio centro de admisión. Es decir, los estudiantes, que en el caso que estamos hablando hoy día, que salen de cuarto medio, pueden dirigirse directamente a las postulaciones en los institutos que ellos revisen. Después puedo entregar algunos detalles de cómo revisar información, cómo es la postulación y lo que decía Andrés en la presentación, qué cosas nos caracterizan a nosotros. Y en segundo lugar, destacar que la admisión en el caso de los institutos es una oferta más abierta, muchas veces son semestrales, es decir, puedo entrar a mitad de año a una carrera o en algún instituto de todos los que están en Chile, desde Arica a Punta Arenas, también según la modalidad o según la forma de programación, pueden entrar en cualquier momento del año. Eso es lo primero. Y segundo, nosotros también estamos muy enfocados a la otra parte de las personas que no rinden la prueba de transición, como ustedes bien saben. Son personas que no han estudiado hace mucho tiempo o son estudiantes que quieren retomar o intentar retomar los estudios, o simplemente son personas que piensan que, obviamente con los puntajes, se nublan un poco o piensan que no hay otra posibilidad. Y eso es bueno hoy en día, entregarles e informar. Nos hemos ido organizando para informar de mejor manera esta gran posibilidad que es estudiar una carrera técnica o una carrera profesional. Yo voy a complementar un poco en este contexto que plantea Andrés, destacando que efectivamente la educación técnico-profesional conformada por institutos profesionales y los centros de formación eh, permiten que personas que han sido llamadas actualmente como estudiantes no tradicionales puedan empezar o continuar estudios. El perfil de los estudiantes de la educación superior técnica profesional difiere sustancialmente del estudiante universitario. En primer lugar, por la edad de ingreso. En promedio, los estudios recientes han reportado que más o menos la persona que ingresa a educación superior técnico profesional tiene alrededor de 21 o 22 años. Muchos los hacen en un horario distinto al tradicional, vale decir, prefieren la educación vespertina por distintos motivos. Principalmente, según ellos han reportado, porque están trabajando o tienen otros compromisos. Por lo tanto, lo que también vamos a abordar un poco ahora con Andrés, es cómo los institutos se están haciendo cargo de esta matrícula con un perfil diferente, porque son estudiantes que tienen otras condiciones y que por lo tanto requieren una adecuación tanto de la manera de conducir los procesos de enseñanza-aprendizaje, como asimismo de sus trayectorias. Profesor. Sí, en la misma línea, imaginemos un orden de las lógicas que están pasando hoy en día. Lo primero es pensar en los estudiantes que salen de cuarto medio. De hecho, muchos institutos, centros de formación técnica, en donde yo trabajo actualmente, participamos el año pasado en la feria, y es muy bonito y gratificante ver que las personas, especialmente los jóvenes, se informan, porque algunas veces uno tiende a, primero, desmitificar la educación técnico-profesional como algo que es mal visto, no era un tema social que ha ido cambiando. Nosotros hemos logrado esa lógica con los años. En segundo lugar, también hemos desmitificado un poco lo que es la modalidad de estudio. Si ustedes piensan, hace 10 años atrás, estudiar online como estamos hoy en día era también mal visto, no estábamos preparados, y de la noche a la mañana nos vimos toda la educación superior se vio envuelta en absorber estos formatos de modalidad. En cambio, los institutos profesionales, muchos de ellos ya trabajaban en estas modalidades, por lo tanto, se nos hizo un poco más fácil en la adversidad en la que vivimos el año pasado. Luego de lo que yo les contaba, nosotros tenemos lo que se
se llama la articulación, este proceso en el cual muchos estudiantes de enseñanza media, técnico profesional especialmente, de enseñanza técnico profesional, pasan a los institutos con admisiones especiales. Nosotros tenemos programas, como les decía, de articulación muy específicos para estudiantes de educación media. De ahí que viene la gran matrícula que tenemos nosotros en ese nicho, especialmente porque nosotros reconocemos los estudios de estas personas que en tercer y cuarto medio se especificaron o se especializaron en ciertas áreas. Eso también tiene que ver con, como decía Andrés, con personas que especialmente nuestro taller superior, por lo menos en la mayoría de nuestros institutos, tiene una matrícula muy alta en lo que es el horario vespertino, personas entre 28 y 33 años que vuelven a estudiar después de mucho tiempo o que trabajan ya en el área profesional y quieren mejorar sus ingresos o tener expectativas más altas de trabajo. Entonces, en esa lógica, nosotros nos hemos preparado bastante bien. Los institutos, como decía, el tercer mito es cómo estudian o cómo se preparan. Nosotros tenemos una lógica muy distinta en las universidades, en el sentido. Ahí perdimos unos segundos a Andrés, que se congeló un poquito, pero esperemos ya vuelva rápidamente su conexión. Sí. Andrés, por último, por mientras voy a ver, siguiendo la dinámica, se me cayó. Tendré que tratar de reingresar. Sí. Vamos a esperar a Andrés. Bueno, le voy a hacer un poco la línea de lo que estaba comentando Andrés, porque sé a lo que se iba a referir, que básicamente estaba comentando que la educación superior técnica profesional, dadas sus características, contaba al momento de ocurrir el confinamiento, contaba con recursos y contaba con estrategias de enseñanza-aprendizaje adecuadas para enfrentar la contingencia. Hace 10 o 15 años atrás era muy difícil prever que nuestra educación técnica superior iba a tener que responder masivamente a un sistema de trabajo a distancia. Ahí entro. Ahí volvió. Ahí volví. Por lo tanto, un poco para cerrar la idea y volver con el profesor Urtubia, como él indicaba, era difícil prever hace 10 años y de hecho era discutible. Había polémica, de hecho, un poco cuanto a cómo tú garantizas la calidad en la educación que das mediante estos procedimientos a distancia. Y el año pasado eso quedó resuelto de facto, ¿no? Porque todas las instituciones tuvieron que abocarse a ello. Como contaba Andrés, los institutos profesionales o la educación superior técnica profesional en general se había anticipado a ello dadas las características particulares de la formación. Y ya justo antes de la interrupción, Andrés estaba un poco abordando ese tercer mito. Profesor, no interrumpo más. Está en silencio, hay que activar ahí tu micrófono. Ahí sí. Que den lo que les contaba de los profesores que nosotros, en la lógica del trabajo que tiene el Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica, muy distinto a la universidad, en la lógica de que nosotros tenemos el eslogan aprender haciendo, es decir, nuestros profesores son docentes porque vienen del mundo profesional, son profesionales que entregan su expertise en la enseñanza en nuestras aulas. Y nosotros nos preocupamos mayormente de la formación de ellos en el área pedagógica, que es muy distinto a una universidad donde la general son profesores de magíster, doctorado, que tienen una expertise pedagógica. Nosotros nos enfocamos en el mundo técnico y en el área profesional. Como les decía, es muy llamativo, muy importante, y eso es como un plus que tenemos nosotros y que reconocen los estudiantes, porque van viviendo lo que van aprendiendo, lo van aplicando y obviamente se van empapando de la experiencia de los docentes que tenemos nosotros. Ahora, en la lógica del tercer mito que contaba de mitificar un poco esto de que cómo garantizo calidad, los institutos centros de formación técnica están también, igual que las demás instituciones de educación superior, acreditadas o están en los procesos de acreditación. Entonces, institutos de los más grandes, 7 años, igual que las universidades tradicionales, donde yo trabajo tenemos 5 años de acreditación, por lo tanto, eso también nos da, primero, y creo que lo más importante, garantiza la calidad de la educación que entregamos, y segundo, también están los beneficios estatales, becas que los estudiantes pueden postular sin ningún problema, igual de forma que los que cuando entran a la universidad. Ahí aprovecho también de hacerles una pregunta, porque siempre cuando uno ve
propaganda de los distintos institutos sale la cantidad de años que tienen de acreditación. Los alumnos, los futuros estudiantes, se tienen que fijar efectivamente en la cantidad de años, en qué influye que un instituto tenga 2 años, 5 años o incluso los 7 años, que es lo mismo que tiene la universidad. O sea, ¿cómo llegan a tener esa cantidad de años de acreditación? Gracias por la pregunta. Lo primero, indicar que nosotros entramos al mismo proceso que una universidad. Tenemos las mismas, por decirlo, varas que en una universidad en los distintos ámbitos que se acreditan las instituciones. En el pregrado, como ustedes ven, hoy en día van a entrar lo que es vinculación con el medio. Nosotros tenemos todas las mismas lógicas. Y en ese sentido es importante porque como uno mide a una universidad, también es importante medir a un instituto. Yo invito a los estudiantes que nos van a escuchar, nos están escuchando, a acceder a la página accesos.mineduc.cl, en donde está conglomerado completamente toda la información de los institutos y centros de formación docente. ¿Cuál es la gracia de esa lógica? Que ahí ustedes pueden revisar, como preguntaba Carolina, los años de acreditación, los detalles de cuerpo docente, incluso los valores, aranceles, que eso es muy importante, las distintas modalidades que tiene, e incluso los horarios. Hay institutos que entregan 3 horarios de estudio, que eso también es un plus, poder optar en clase en la mañana, tarde y tarde-noche. Entonces, en esa lógica, al tener la misma vara, nosotros tenemos los mismos indicadores de calidad. Entonces, eso demuestra, y es importante porque si un instituto de 2 años, y estoy entre uno de 2 años y uno que tiene 4 años, 5 años, obviamente recomiendo postular el de 4 o 5 años porque entrega que el proyecto educativo es mucho más consolidado. Además que eso también en algún instituto significa gratuidad para los estudiantes de cuarto medio. Entonces, como ustedes observan, hay muchas variables que son significativas, son importantes, y los institutos además, nosotros tenemos el concepto de inclusividad, por lo tanto, nosotros no, pueden ser personas que no han dado la prueba, como retrocedo un poquito, estamos hablando de estudiantes de cuarto medio hoy en día, pero también hay personas que si nos ven y no han rendido la prueba, o la rendieron el año pasado, o quieren simplemente, se entusiasman al ver nuestras entrevistas, se entusiasman al ver la feria, y quieren estudiar, está el acceso permanente, como contaba, directo al instituto. Entonces ustedes, entrando a esa página, recomiendo a los estudiantes accesos.mineduc.cl, pueden revisar toda la información y después de revisar, y ellos mismos tener un criterio, se dedican o van directamente a la admisión de cada instituto o centro de formación docente. Como decía Andrés, es muy importante, desde el año pasado ya se han consolidado los institutos a nivel nacional, que son estatales, y han sido muy buenos. Por lo menos yo he participado con lo que es el Instituto de Valparaíso, entonces vemos que la calidad es muy importante, todos nos preocupamos. De hecho, sin ir más allá, para llegar a la acreditación, nosotros también nos asociamos o nos tratamos de acreditar en las distintas ISO que están en estos procesos de acreditación internos y externos, porque eso nos referencia y nos da también la pauta para la futura acreditación. No es que nosotros trabajemos cada cierto tiempo cuando nos toque la acreditación, sino que todos los años nos estamos asociando a distintas lógicas. De hecho, la educación continua es muy fuerte en los institutos para las personas que ya egresaron y quieren seguir estudiando. Por lo tanto, es una oferta permanente. Nosotros nos preocupamos mucho del estudiante y de lo que él, de su carrera en sí. Ahora, para cerrar esa pregunta o lógica que tú decías, es una alternativa, y es una alternativa bien buena. Nosotros, como les contaba, ya trabajamos hace mucho tiempo en las modalidades. En el instituto que yo estaba o en el que trabajo ahora, nosotros, por ejemplo, ya teníamos modalidades semipresenciales, modalidades de distancia o modalidades presenciales con componentes full online. Es decir, ya teníamos una adaptación y una lógica porque nuestro sentido, si ustedes se fijan, está pensado en estudiantes que van a trabajar o están trabajando. Por lo tanto, los tiempos de ellos son distintos. Nosotros tenemos que ser más específicos, darle mayores posibilidades para estudiar. Entonces, en esa lógica, como comentaba, tenemos un amplio abanico de lógica, de distintos de trabajo. De hecho, pareciera que nosotros estamos, o no estamos conectados, pero sí, el mundo técnico profesional está unido. Nosotros, vertebral.cl, ustedes pueden revisar, en la institución o la organización que nos acoge a todos los institutos y centros de formación docente, técnica, perdón. Por lo tanto, ustedes en vertebral.cl también encuentran que hay una lógica a nivel nacional de trabajo entre nosotros. Entonces, compartimos la información, compartimos las buenas prácticas, y eso
le va dando una tranquilidad a los estudiantes que entran a este tipo de educación. Muchas gracias, Andrés. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice acá, ¿cuáles son las carreras técnico-profesionales más requeridas por el mercado laboral chileno actualmente? Eh, esa pregunta es bien relativa porque si ustedes revisan los datos, salió ayer, antes de ayer, la información de las carreras mejor pagadas, y eso va cambiando todos los años, porque la gracia del mundo técnico profesional es que se adapta bastante rápido, ya que nosotros, nuestras mallas de las carreras son creadas en base a lo que necesita la industria, el mundo laboral. Nosotros, cuando creamos alguna malla de cierta carrera, hacemos entrevistas, foros, con la gente del mundo empresarial, por lo tanto, ellos nos dicen qué necesitan y nosotros preparamos a esas personas para esos puestos de trabajo. Entonces, claro, es más expectativa para las personas que leen el diario, pero nosotros sabemos cuáles son las carreras que siempre están. Por ejemplo, hoy en día, con todo lo que es la pandemia, aumentó lo que es informática, tema telecomunicaciones, que nosotros ya tenemos y han sido siempre consolidadas. Pero, por ejemplo, también aumentó que ya tenemos comercio exterior, trabajos que yo me río un poco porque es muy cómico ver, pero es muy gratificante a la vez cómo nuestros estudiantes siempre están trabajando. De hecho, muchos estudiantes antes de titularse ya están con su fuente laboral, porque nosotros, como es del haciendo, muchas personas se requieren o lo solicitan antes de las empresas porque ya están preparados. Ahora, ¿por qué digo eso, que ya están preparados antes de titularse? Es porque nuestras mallas son modulares, es decir, cada ciertas asignaturas tú cumples un módulo y eso te entrega una certificación. En algunos institutos le llaman diplomado, nosotros le llamamos certificación. Y esas son muy, muy requeridas en el mundo laboral. Por lo tanto, hoy en día también, como las carreras de ingeniería, por ejemplo, en informática, son muy requeridas en el mundo laboral, pero dentro de ellas las certificaciones muchas veces valen más que que el mismo título. Nosotros, entre comillas, tenemos el problema de nos cuesta titular a nuestros profesionales porque, como están trabajando, muchas veces requieren solamente su certificado de ciertos diplomados más que el título en sí. Entonces, como ustedes observan, las carreras siempre son muy requeridas. Lo que va variando es la necesidad de las mismas. Por eso que nosotros tenemos que ir revisando todos los años estas lógicas para ver dónde hay más cupo o menos cupo. Pero, por ejemplo, tradicionalmente la contabilidad, administración son muy requeridas siempre, secretariado, pero también el mundo, como contaba hoy día, como está cambiando, comercio exterior e informática, junto con telecomunicaciones, donde los estudiantes del técnico profesional instala o arma esto, la lógica hoy en día para trabajar desde el hogar o que actualmente, armar toda una lógica, eso también son las más requeridas en este momento. Muchas gracias, Andrés. No sé si antes de continuar con las preguntas, a los dos Andrés quisieran complementar algo más y de ahí continuamos con las preguntas. Simplemente me gustaría, sí, perdón, me gustaría indicar que a toda la oferta que muy bien ha comentado el profesor Urtubia, actualmente, desde 2016, por una ley que es bastante icónica dentro de lo que implica el desarrollo, el apoyo a la educación superior técnico-profesional, comenzaron la construcción y, digamos, la puesta en ejecución de centros de formación técnica profesionales, son 15. Actualmente creo que, pese a la pandemia, igual ya hay 12 en las distintas regiones del país. Entonces también simplemente tomar eso como un ejemplo de que la educación superior técnico profesional tiene relevancia, es importante, se está invirtiendo en ella y es un hito muy importante el que ahora ya tengan también establecimientos de carácter estatal, algo que previamente no existía. Solo quisiera responder en la pregunta de Mechita de las carreras como, en general sí, las empresas internacionales, nosotros, yo no quiero mencionar el instituto donde he estado, pero nos va muy bien con las personas que tienen relación con al extranjero. Por ahí nosotros teníamos historias de estudiantes que trabajan en grandes conglomerados mundiales, ¿no? Porque tiene ahí una lógica de nosotros como nos preparamos a nivel de lo que está pasando en el mundo laboral, es a nivel mundial. O sea,
la ISO que se requiera en cierto lugar de la empresa es la misma ISO que se mide a nivel mundial y por lo tanto hay una lógica dentro de lo que uno estudia. También hay preparación en inglés, por ejemplo, entonces hay una lógica de trabajo, los estudiantes manejan los mismos sentidos a nivel mundial, por lo tanto se pueden adaptar a lo que ella pregunta, obviamente en mínimo porque no es tan masivo en el sentido de que la oferta no existe que alguien venga y solicite estudiantes acá, pero una vez que alguien quiere probar suerte en el extranjero, no ha tenido problema. Y lo segundo que, obviamente las carreras entre hombres y mujeres es relativo, lo que sí, si usted revisa los datos en índices.cl del CIES, han entrado más mujeres que hombres en los últimos 2 años a estudiar, ¿ya? En el inicio, en pregrado, por lo tanto, eso es una nota que tiene que ver con que nosotros habían carreras, por ejemplo, informática, que muy pocas mujeres, hoy en día muchas mujeres, telecomunicaciones, teleco que le llamamos nosotros, también han entrado mujeres, entonces eso va a ir en aumento, ya no son como antes, de hecho también responde a una lógica social que ha pasado en los últimos años, ya no es que sean carreras de hombres, carreras de mujeres, se ha ido mezclando, nosotros tenemos técnico en párvulo que hay hombres, por lo tanto se ha ido abriendo también esa lógica a la sociedad. Nosotros solamente tenemos que ver con entregar las herramientas para que a nuestros estudiantes les vaya bien en el mundo laboral, sin preguntar si esta es una carrera de hombres o mujeres. Nosotros, de hecho, ahí viene ser inclusivo, nosotros no, como les decía, no es requisito la prueba de transición, sino que es importante las ganas de querer estudiar y desarrollarse en el mundo laboral. Muchas gracias. Qué bueno aclarar eso hoy día, especialmente con las diferencias entre hombres y mujeres que antes eran tan notorias. Así que muy, muy buena la aclaración. Para Andrés Santivilo hay una pregunta de Radio Cooperativa. Dice, ¿puede que con el contexto de la pandemia aumente la cantidad de estudiantes que decidan tomarse un año por no querer lidiar con las modalidades online? Bueno, gracias por la pregunta, que es una pregunta compleja porque en la decisión de acceder a la educación superior, sea el tipo que sea, profesional, técnica, instituto profesional, centro de formación técnica y una expertina, tome el factor que quiera, la decisión de la o el estudiante es multivariada. Hay muchos factores que afectan la toma de decisión del estudiante y la continuidad de estudio. Y comentamos los días previos que efectivamente la pandemia lo que ha demostrado a nivel global es que había una brecha digital que afectó de manera desigual en el proceso formativo de enseñanza-aprendizaje de las y los estudiantes de enseñanza media. Ese es un primer factor que hay que considerar. La verdad que todo hace pensar que no todos tuvieron el mismo acceso y se pudo garantizar la calidad en sus procesos formativos de la misma manera. Sumado a ello, hay otro tema no menor, que acá en Chile se vio bastante claro. Hay un problema, o hubo un problema muy grande con las fuentes de ingresos. El gobierno tuvo que tomar muchas medidas para hacer medidas paliativas de los ingresos y queramos o no aceptarlo, el acceso a la educación superior, más allá de medidas como la gratuidad, también tiene un gran peso socioeconómico, principalmente el que tú puedas pagar la carrera. Por ejemplo, en educación técnico-profesional, en educación superior profesional, la tasa de deserción al primer año es cercana al 40%. El día de ayer les comentaba que en educación superior universitaria eso fluctúa entre un 20 y un 30. Una de las principales razones es que no puedas pagarla. Por lo tanto, yo creo que no es que la pandemia per se haga que el estudiante decida tomar distancia de la educación a distancia, valga la redundancia, ¿sí? Lo que puede ocurrir es que muchas veces yo pueda evaluar que a lo mejor en el contexto que estoy no es el más adecuado, y eso es muy bueno que lo conversen con las familias, para acceder a la educación superior en este momento. Recuerden que para tener una educación a distancia satisfactoria, un requisito básico es que tengas las herramientas para hacerlo, que puedas tener de un computador en tu casa, que puedas tener también de una buena conexión a Internet, pero que al mismo tiempo tengas tu espacio. No tiene mucho sentido el forzar esto de la educación a distancia, cuando en una casa tienes a los dos padres probablemente trabajando a distancia, algún hermano o hermana tratando de aprender en el colegio con un único computador disponible. Más allá de que hagamos procesos de enseñanza-aprendizaje de manera asincrónica, como esta conferencia, por ejemplo, ¿no? Que muchos colegas de la periodista que preguntó, lo que estoy respondiendo ahora, lo van a ver más tarde, la verdad que se hace difícil seguir el ritmo de clases. Hay otro tema no menor, que hablábamos ayer con la doctora Loreto Leiva, de salud mental.
es muy complicado también a seguir el ritmo si no puedes tener el acceso garantizado porque te empiezas a atrasar, te empiezas a sentir presión. Por lo tanto, la pregunta, la verdad, que tiene que ver con el contexto de la pandemia, yo diría que sí, efectivamente, como en muchos otros ámbitos, periodos de confinamiento extensos y el castigo económico que muchas familias han sufrido, van a afectar esta decisión. No creo que sea la respuesta a su pregunta debido a que la educación a distancia. Creo que el contexto es mucho más amplio. Dicho esto, efectivamente, las instituciones de educación superior para este año han hecho un esfuerzo notorio porque lo pudieron planificar, lo pudieron entender para mejorar y garantizar calidad de enseñanza, de proceso de aprendizaje en contexto a distancia. Pero reitero, por lo menos desde mi punto de vista, no creo que el que disminuya, aumente la matrícula tenga que ver con que la educación sea a distancia. Es un contexto mucho mayor el que hace que un estudiante decida finalmente postular y matricularse en una institución de educación superior. De hecho, si lo viéramos desde otro punto de vista y quitando un poco el contexto económico desfavorable, uno podría pensar que esto podría favorecer que postules la educación superior, porque si yo vivo en Temuco y quiero estudiar en una institución de la región metropolitana, ya no tengo por qué gastarme el dinero de viaje, de alojamiento y todo lo que implica eso, más el estrés, si puedes hacerlo de tu casa. Por lo tanto, por lo tanto, y para resumir la respuesta, yo creo que el contexto de confinamiento es lo que influye en la toma de decisión y todas las consecuencias asociadas al confinamiento extenso, y no tanto el no querer lidiar con clases online, que dicho sea paso es un desafío para estudiantes, pero también para profesores e instituciones. Muchas gracias, Andrés. Bueno, yo creo ya en los últimos minutos, no sé si quisieran agregar algo para ir cerrando la conferencia de hoy día. Solo reforzar un poco lo que decía Andrés. Nosotros lo vivimos el año pasado, el retiro o baja de matrículas durante el año fue más que la modalidad en sí, fue uno de los factores múltiples que generó la pandemia. O sea, nosotros lo vivimos en estudiantes, los institutos tienen alertas tempranas, nos preocupamos mucho la deserción porque, como les decía al principio, es un componente que no cuesta manejar porque muchas personas se titulan o sacan sus certificaciones, van avanzando. Pero sí lo revisamos con muchas instituciones que trabajamos en conjunto y nos pasó lo mismo. O sea, era uno de los factores más que nada, no era el factor que determinó que las personas salieran. De hecho, como decía Andrés Santivilo, muchas personas lo vieron como, muchos estudiantes, como algo a favor. No tenéis que desplazarme, por ejemplo, del trabajo al instituto, o nosotros, por ejemplo, implementamos lo que son las clases grabadas. Todas las clases como ahora quedan grabadas. Y eso es un esfuerzo enorme y los estudiantes lo agradecen porque o no podía llegar porque me tocó un turno o porque simplemente el toque de queda acá en Santiago, entonces después en regiones, cordones sanitarios, eso finalmente las personas se fueron adaptando y el cambio fue muy notorio de la primera mitad del año al segundo, cómo las personas se adaptaron, vieron lo positivo de las modalidades y lo que ahora van a exigir, que nosotros estamos trabajando muy fuertemente y en conjunto con todos los demás, en las mejoras en las aulas virtuales, en las mejoras en cómo son estos procedimientos a distancia. O sea, a todos nos pegó y hay cosas que hemos llevado a la virtualidad y que acomoda mucho al estudiante. De hecho, cada vez la idea es que lo pueda hacer en cualquier momento, en cualquier parte, a la hora que decida. Entonces, eso ha sido, o se ha logrado muchos beneficios. De hecho, los estudiantes que están entrando ahora, que se están matriculando con nosotros, ya tienen claras esas lógicas y ya, como decía Andrés, ellos si deciden, muchos, especialmente los que entran de cuarto medio, se quedan con nosotros, ¿ya? Entonces, sí, reforzar un poco esa idea y es un desafío. De hecho, es bonito el desafío porque es algo nuevo para todos nosotros, pero, por ejemplo, en la bienvenida a los estudiantes, yo les contaba a los que ingresan ahora, ya no tengo que capacitarlos en una reunión de conferencia. De hecho, lo que me pasó a mí es lo único que ya no puedo manejar, que se te caiga el internet por tema, no vamos a decir que empresa, pero son cosas que ya no son fuera de uno, pero sí el poder conectarte, saber, poder hablar, aprender finalmente, es una lógica. Nosotros lo que llevamos a presencialidad, que lo cuidamos mucho, son los talleres prácticos, porque ahí es donde el estudiante ya aplica lo que aprendió, y eso sí, con nuestro aforo, con todas las medidas de seguridad, y
la gente se adapta, y eso es bueno, y finalmente sigue exigiendo calidad. Y ahí, como les decía yo al principio, estamos certificados, tenemos acreditación, tenemos los mismos procesos, por lo tanto, con tranquilidad los estudiantes pueden ver esta opción. Muchas veces, yo entiendo, un tema social, se cierran a lo que es solamente universidades, y el mundo técnico profesional es muy importante, y de hecho como las tasas de empleabilidad así lo marcan. Muchas gracias, Andrés. También acá Mechita nos hace otra pregunta. Dice, ¿también hay flexibilidad en el calendario de evaluaciones? Bueno, eso en las instituciones, por lo que les decía yo, pueden ver en ventura.cl cómo han ido las medidas que se van tomando en general, son muy similares entre los institutos, nos vamos conversando las buenas prácticas, como yo mencionaba. La flexibilidad va en la lógica del trabajo que nosotros hacemos, por ejemplo, en las asignaturas que son de modalidad online o full online, tienen esta lógica de aperturar, por ejemplo, voy a contar muy particular la experiencia del instituto de nosotros aperturamos, por ejemplo, las pruebas una semana, pero solo un intento, es decir, el estudiante es una prueba formal de una vez, como si fuera de una sala, pero él elige el día, porque nosotros sabemos que un estudiante puede ser que haga su prueba el lunes después de clase, aclarar una duda, puede ser que la haga un jueves en la noche después de trabajar. Hay personas que mejor deciden hacerlo el sábado antes del turno que les tocó trabajar, por lo tanto lo hacen a las 6 de la mañana, o alguien quiere hacerla el domingo después cuando están todos tranquilos después del almuerzo. Son cosas muy básicas, pero es verdad, nosotros nos adaptamos a esa lógica. Y como yo les comentaba, muchos de nuestros estudiantes que están de cuarto medio se van adaptando también a esa modalidad de tener más flexibilidad, y muchos toman trabajos de mediodía, trabajos que son muy específicos, y así ellos van también ya integrándose al mundo laboral. Muchas gracias. Yo también les tengo otra pregunta. Hay también dentro de los mitos, especialmente en las familias cuando es el primer hijo o hija que entra a la educación superior, que tienen que ingresar a la universidad en sí. Y rechazan o no miran con muy buenos ojos los centros de formación técnica o las carreras técnico-profesionales. En cambio, por ejemplo, el estudiante dice, no, yo quiero estudiar telecomunicaciones o quiero estudiar turismo o cualquier carrera que no imparte la universidad. ¿Qué le dirían a esas familias para que efectivamente puedan apoyar en esta decisión a los estudiantes? Solamente de mi parte, como instituto, yo les diría que lo apoyen. Hay que abrirse hoy en día. El mercado laboral es distinto al de hace 10, 15, 20 años atrás. Por lo tanto, de hecho, si ustedes ven hace la semana pasada, las grandes multinacionales, Apple, Mac, hablaron de Google, habló de que ya no va a pedir títulos profesionales universitarios porque ellos están viendo otras lógicas. Entonces, si ustedes revisan, el mundo laboral va cambiando mucho. Entonces, lo que yo sí creo que es bueno que accedan, como está la información, como yo les decía, accesos.mineduc.cl, está toda la información del Instituto de Centro de Formación Docente, perdón, de técnica, para que puedan elegir de buena manera. Ahí están desde la cantidad de los docentes, los aranceles, los años de acreditación, las sedes, porque también mantenemos sedes presenciales nosotros por tema específico, y por lo tanto creo y pienso que lo bueno es apoyar a este primer estudiante de la familia que va a decidir por la formación técnica profesional, pero en segundo lugar sí hacer un estudio, un análisis que se puede hacer mucho más cómodo, no es como en el tiempo nosotros, que era como comprar el diario, tener que ir presencialmente, folleto. Hoy en día es todo más fácil, es más directo, hay comparativos. De hecho, está snet.cl, que está toda la información también en gráficos, súper amable la información, por lo tanto uno puede, o mifuturo.cl, pueden buscar toda la información que uno le está comentando en forma detallada de la carrera que yo quiero estudiar o tengo expectativa de que me puede ir bien. Muchas gracias, Andrés. Andrés Santillo. Sí, un poco recalcar la primera idea que planteaba el profesor Urtubia, que la invitación para cualquier postulante a la educación superior y a sus cercanos, a su familia, al grupo que lo apoya, es informarse. Voy a dar un ejemplo concreto. La semana pasada, el Colegio de Medicina Veterinaria hizo una declaración señalando que a los y las postulantes interesadas en esa carrera se informaran muy bien, porque según ellos mismos, el mercado en ese ámbito está un poco saturado, particularmente en ciertas subdisciplinas. Por lo tanto, es bien llamativo que el Colegio de Medicina Veterinaria
hicieran un llamado, a ver, cuidado los que van a postular acá, que parece que el mercado está un poco saturado, lo pueden ver con más detalles, si lo googlean sale de inmediato la declaración que hacen. Es un buen ejemplo de que efectivamente hay que informarse de que el mundo profesional te da otra alternativa y que muchas empresas hoy día tienen otros requerimientos que son mucho más dinámicos. Así como hace 5 años era impensado, de hecho, perdón, Ricardo, el año pasado era impensado hacer una feria online, ¿sí? O el antepasado. De la misma manera, este año nos damos cuenta de que jóvenes de 18, 19 años, con los dos medios que tenemos en este momento, que es un micrófono y una cámara, incluso sin estudios, están sacando adelante carreras, no profesionales, sino carreras de esto que uno puede gustarle más o gustarle menos, pero los TikTokers, los YouTubers, los Instagramers, como quieran llamarle, llegaron para quedarse, ¿sí? Y ya están demostrando bastante flexibilidad para ir adecuándose a las demandas del mercado, si así lo quieren. Entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Andrés, de que a día de hoy lo que habría que indicarle a las familias es que la sociedad está mucho más dinámica y que desde ese punto de vista los institutos profesionales se adecuan con bastante facilidad a estos requerimientos. Para quienes fuimos parte de instituciones públicas, sabemos lo complejo que puede ser el proceso de una adecuación curricular de la malla, y los procesos que toma hacer eso. Por lo tanto, es una muy buena opción y hay otros criterios, hay una opción más económica también. Los aranceles son mucho menores y es una opción más rápida, en general máximo 5 semestres, con salidas intermedias con reconocimiento. Por lo tanto, es una opción súper flexible, interesante y con oferta amplia. Muchas gracias. Bueno, con esto ya estaríamos terminando. No sé si alguno de los dos quisiera agregar algo más o si no, le doy la palabra a Ricardo. Bueno, sí, voy a acá cerrar mi intervención, simplemente agradecer al profesor Urtubia por la claridad con que transmite la idea y porque nos dejaste muy claro, al menos muchos mitos de la educación superior profesional. Gracias, Andrés. Justamente le decía lo mismo, la verdad que siempre estamos hablando de la universidad, de la universidad, de la universidad. Y Andrés ha sido bastante claro con respecto a los planteamientos, lo que significa los centros de formación técnica y los institutos profesionales. Un tremendo aporte en estos días que son intensos. Sé perfectamente el trabajo que hacen los institutos, hace años ya que llevamos 16 años trabajando con ellos y nos hemos encontrado siempre con sorpresa, pero nunca habíamos entrado en esta profundidad de este nivel de detalle. Así que agradezco, Andrés Urtubia, tu participación, igual Andrés, por todo lo que ha significado estas conferencias durante todos estos días. Así que gracias una vez más, invitarnos más a todos a la audiencia, a, ¿cómo se llama? O a los que vean posteriormente esta información, a visitar nuestra plataforma, porque ahí obviamente van a encontrar muchos elementos que le van a ayudar en su decisión. Así que eso es una plataforma de orientación, de postulación y de matrícula. No es solamente ir a vender, sino que también hay que orientarse. Es lo único que les pido que nos acompañen y bueno, nos queda el día de mañana, el último mediodía, por lo menos para el tema universitario, pero nosotros seguiremos trabajando con nuestra plataforma. Desde ya, muchas gracias, esperamos vernos pronto y que tengan un muy buen domingo. Recordemos, Recordemos, Ricardo, la web de la feria, que es www.feriadelapostulacion.cl, y ahí van a encontrar efectivamente toda la información, incluyendo estos videos de estas conferencias. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Luego. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego. Chao, chao.